Bienvenidos una vez más a este su programa Bajo la Lupa y bienvenidos los televidentes de América del Norte y de España. El tema que trataremos hoy, exterminando al pequeño empresario o qué, con la participación de la abogada Dalila de Santos y el ingeniero Eduardo Viteri Marrio, ambos empresarios e importadores. ¿Por qué estos invitados? Porque precisamente el más del 50% del Producto Interno Bruto de los países está generado por comerciantes y más aún por empresarios y pequeños y medianos empresarios. Y por lo tanto, en un mundo de crisis, en un mundo donde los países necesitan levantar el consumo, en este país estamos haciendo todo lo contrario y estamos exterminando a esta masa muy grande que genera un fortalecimiento de la clase media. Bienvenidos. Sinceramente, la gente hoy se queja de cómo ha subido el costo de la vida y cómo hay escasez de muchos productos. Entonces, los he convocado a ustedes, Dalila, porque ambos representan a productos que no son suntuarios, sino que son de primera necesidad. Y sobre todo, ambos tienen, diría yo, la virtud de generar muchos puestos de trabajo directa e indirectamente. ¿Qué es lo que más te acosa a ti, Dalila, en tu sector, que básicamente está involucrado dentro de la construcción? ¿Qué es lo que más te indigna y te genera problemas desde el mes de noviembre del año pasado a la fecha con todas estas trabas que han puesto? Mira, en general lo que más está afectando a nuestro sector es una suerte de caos en la política comercial. Digo caos porque se toman constantemente resoluciones, yo diría que poco técnicas, inconsultas, que además no son notificadas oportunamente a los importadores, de tal manera que una vez tomadas nos cogen de sorpresa y nos ocasionan cuantiosos daños económicos, por una parte. Por otra parte, el hecho de que las trabas que se ponen, que son en unos casos publicadas en el registro oficial, como resoluciones del COMEXI o del CONCAL, y en otros casos son trabas para arancelarias. Sigo insistiendo, yo hablé anteriormente sobre este tema ya, como por ejemplo, llega un contenedor y es detenido en aduana. Ese contenedor recibe una serie de observaciones documentales que simplemente luego obviamente son desvirtuadas porque son observaciones antojadizas. Yo he conversado, yo me he dado el trabajo de ir a conversar con el presidente de la CAE y quisiera pensar que es ignorancia, pero esto no sucede a todos los importadores de mi sector. En la asociación es una de las cosas que se ha planteado, que aparte de todas las trabas que se nos pusieron o las exigencias para importar, ahora cuando la mercadería llega a la CAE, la mercadería es cambiada de partida sin ninguna explicación y sin ningún motivo. Los impuestos que se les aplican no son los impuestos de acuerdo con la ley. Cuando uno hace el reclamo de pago indebido, simplemente el reclamo no es tramitado con la agilidad que debería de tramitarse, de tal manera que nuestras empresas están siendo terriblemente afectadas en el plano económico, nos restan liquidez y además existe una serie de dilatorias en el trámite de los documentos. El empleado se enferma, no ha ido hoy día, no hay sistema, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos detectando un último control a través de la CAE. Eduardo, en la época del doctor Borja, estoy hablando cuántas décadas atrás, precisamente los formales, llegamos a un momento determinado cuando yo en esa época era importadora, casi a cerrar nuestras empresas, porque los altos aranceles permitían un importante uso del contrabando y las empresas formales no podíamos competir. Tengo entendido que desde el mes de noviembre acá se han subido más del 65 y más por ciento de los aranceles, es decir, hemos regresado a la época, qué sé yo, del año 86 o algo así. ¿Es correcto o no? Efectivamente, así es.
Y muy bien traído a colación el ejemplo del doctor Borja, quien no precisamente era conocido por ser un hombre de derecha, y con su estructura y su formación política y su visión de la economía, él se dio cuenta de que la única manera que había de ayudar al sector formal, que a la larga somos quienes mantenemos la economía, y tratar de paliar el contrabando, empezó a hacer una racionalización de los aranceles. En aquella época se pagaba el 120, 100, 80, 70% de aranceles, y eso a partir del doctor Borja y los sucesivos gobiernos empezaron a racionalizarse, repito, bajaron los aranceles como una medida exitosa para frenar el contrabando. Lamentablemente ahora hemos vuelto a lo mismo. En noviembre hubo una primera alza de algunos aranceles, y con las medidas del mes de enero efectivamente tenemos hoy en día algunas partidas con niveles de aranceles del 60 al 65%. ¿Cuántas personas dependen de tu, digamos, de tu negocio a nivel nacional? Bueno, a grosso modo nosotros tenemos entre 180 y 200 empleados propios. Mes a mes hacemos ventas a alrededor de unos 3.000, 2.500, 3.000 distribuidores en todo el país. Son en su inmensa mayoría negocios pequeños, familiares, en los cuales trabaja el padre, la madre, algunos de los hijos o relacionados a esas familias. Si asumimos un promedio de 5 o 6 personas por pequeña empresa, pequeña ferretería, pequeño comercio, estamos hablando de unas 15, 18.000 personas en todo el país. Ya no existiendo la necesidad de recurrir a tomar dólares del Banco Central, porque precisamente la dolarización es la que el mercado pone los dólares o lo quita. Si tienes dólares importa, si no tienes dólares no importas. ¿Por qué entonces se justifica las cuotas y la alza de aranceles? ¿Cuál es la razón? Bueno, la versión oficial es la necesidad de equilibrar la balanza de comercio exterior del Ecuador, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo a través de fomentar las exportaciones? Bueno, quienes tenemos otro tipo de formación económica, pensamos que si ya el mercado en la crisis que vio el país en el año 99 solo se reguló, porque evidentemente un comerciante, un importador que ve una caída de sus ventas, evidentemente también va a importar menos para defender su liquidez, defender su patrimonio. Ya por sí ese es un gran mecanismo regulador. Otra opción es la de fomentar las exportaciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí, Joyce? Se lo ve, no entendemos todavía por qué al importador como el malo, como el cuco de la economía, cuando en primer lugar es una actividad económica perfectamente legal, y por otro lado, en el país ha permitido, a raíz de que se flexibilizó y se racionalizó la importación, esto ha permitido que la industria nacional eleve su nivel de calidad. Por ejemplo, en el caso de la señora que importan cerámicos y acabados cerámicos para la construcción, al año 86, que en el país existían 2 o 3 fábricas y la importación estaba cerrada, ¿cuál era el concepto general del consumidor? Que el producto nacional era muy malo. Una vez que se abrieron las importaciones y entró la competencia extranjera, las fábricas nacionales se vieron en la necesidad de elevar su calidad, mantener un precio competitivo, y el beneficiado en general fue el consumidor, ¿no? Y lo mismo podemos decir en todas las otras industrias.